Qué bien que estamos aquí de nuevo con ustedes, llegando ya casi al final de esta serie sobre la armadura de Dios. Hasta aquí hemos hablado del cinturón de la verdad, de la coraza de la justicia, del apresto del evangelio de la paz, del escudo de la fe, del yelmo de la salvación y la espada del Espíritu. De la espada del Espíritu estaremos hablando en este penúltimo capítulo, si no me equivoco. Efesios capítulo 6, versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El gladius. El gladius era la espada romana usada en ese momento por la infantería y tenía una longitud como de unos 50 centímetros, con una hoja recta y ancha, de doble filo y una larga punta, a diferencia de otras espadas que al final tenían una punta afilada. Esa tenía una, con respecto a los 50 centímetros, con respecto al cuerpo de la espada, tenía una punta más larga, más extensa. Desde el punto de vista militar se ha dicho del gladius o la espada romana, que es la mejor espada que jamás ha existido. Era muy liviana, imagínense, en medio de la guerra, era muy liviana, práctica y sumamente fácil de maniobrar, la cual la hacía muy eficiente en la lucha cuerpo a cuerpo, que era estratégicamente una situación que debía ser resuelta. Las luchas muchas veces se daban cuerpo a cuerpo y una espada corta como esta se hacía muy necesaria. De hecho, se ha dicho de la gladius que es la espada que más muertes causó o provocó en el pasado, en la antigüedad, durante la época del Imperio Romano. El gladius estaba diseñada para ataques rápidos y certeros, ataques rápidos de estocada, de ahí su larga punta que pudiera penetrar y cortar rápidamente y causar el mayor daño posible. El legionario romano que llevaba la espada, recordemos, se resguardaba tras el escutum, el escudo romano, de manera semicilíndrica. Una vez que el enemigo descargaba inútilmente, decimos, sus golpes sobre el escudo, el soldado lanzaba una estocada muy ágil, rápida con el gladius, causándole serias heridas, mortales heridas en el abdomen, ¿verdad? En el estómago, en el pecho, en el pubis. Si esa espada hubiese sido más larga, a la hora de recibir el golpe con el escudo, amortiguarlo y esquivarlo, iba a ser complicado manipular la espada. Una espada como la gladius no. Era extremadamente, vuelvo a repetir, flexible y maniobrable en todo momento. Casualmente creemos que por eso es que el apóstol Pablo usa el ejemplo del gladius romano para describir un elemento dentro de la armadura de Dios que es liviano, versátil y, óigame lo que le voy a decir, fácil de usar y que nos ha sido dado a nosotros los creyentes para destruir fortalezas, conquistar reinos y darle mortales estocadas a nuestro principal enemigo, Satanás. Segunda de Corintios capítulo 10, en el capítulo 10, en el versículo 3 al 5, algo habíamos leído sobre este asunto. Dice el apóstol Pablo: pues aunque andamos en la carne, no militamos en la carne,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. ¿Cuál elemento es capaz de ayudarnos a alcanzar, a lograr todas esas cosas? Si leemos el versículo 5, dice inclusive llevar nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo Jesús. Y recordamos lo que el Señor decía, que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Y es lo que nosotros solemos repetirnos. Bueno, sí, la palabra de Dios dice, sí, Dios dice, pero es que es muy difícil, es que eso yo no puedo, es que nadie puede ser perfecto. Pero dice aquí en 2 Corintios 10, 3 al 5, que el elemento, este elemento del que estamos hablando, de la armadura de Dios, puede ayudarnos a destruir fortalezas, conquistar reinos, darle mortales estocadas a nuestro enemigo Satanás y llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia. O sea, sí se puede ganar la batalla contra la carne, contra el mundo y sus deseos. Sí se puede contra la tentación y contra el pecado si portamos la espada del Espíritu. Podemos sujetar nuestros pensamientos a la obediencia que es en Cristo Jesús. ¿De cuál elemento estamos hablando? De la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En este elemento en particular no hay nada sujeto a interpretación. Se nos dice claramente de qué estamos hablando o de qué se está hablando. La espada del Espíritu. ¿Y cuál es la espada del Espíritu? Y Pablo replica en Efesios 6, 17, la palabra de Dios. La palabra de Dios categóricamente es la espada del Espíritu. Hay quienes dicen que las Sagradas Escrituras son difíciles de entender. Por siglos hubo líderes religiosos en el mundo entero que afirmaron que la persona que leyese o pretendiese estudiar o entender las Sagradas Escrituras se iba a volver loco, que el estudio y la interpretación de las Sagradas Escrituras estaba reservado para unos cuantos, para los líderes de la iglesia, que solo los obispos, que solo los clérigos podían entender las Sagradas Escrituras y se las iban a explicar a los oyentes. Y por, no sé, muchísimos años, los cultos en las iglesias eran en latín. Yo no sé si usted sabía eso. Difícilmente las personas manejaban entonces su propio idioma, menos el latín. Y entonces, bueno, porque para eso estaba el clérigo, en dado caso, para explicarle a las personas, según decían ellos, las Sagradas Escrituras. Déjeme decirle que esto de que las Escrituras son difíciles de entender, yo no me imagino a Dios escribiendo las Sagradas Escrituras, un manual de vida que nosotros no pudiésemos entender o no pudiésemos usar. Eso sería una mala broma, por decirlo de alguna manera. Yo lo que creo más bien no es que las Sagradas Escrituras sean difíciles de entender. Yo creo más bien que somos nosotros los que hacemos que las Sagradas Escrituras sean difíciles de entender. Cuando venimos a ellas, por ejemplo, tratando de encontrar apoyo para justificar nuestra manera de vivir, nuestra manera de ser, o nuestra manera de creer, o nuestra manera de pensar, en lugar de creer lo que ella dice. Personas que justifican el adulterio, porque David y Salomón tuvieron tantas o cuantas mujeres. Personas que justifican el tomar el licor, porque en las bodas de Canaán se convirtió el agua en vino, no en jugo de naranja.
Y nosotros venimos a las Sagradas Escrituras complicándolo todo. No es que sea difícil de entender, es que nosotros la hacemos difícil de entender cuando venimos a ella tratando de justificar nuestra manera de vivir o nuestra manera de creer, en lugar de creer lo que ella dice. La palabra de Dios es definitivamente el arma perfecta en nuestra lucha contra el mal. Póngase a pensar que ella es infalible. No hay error. Por eso en el Salmo 119, en el versículo 105, se nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. No hay duda. Es que en estas palabras no hay duda, ella lo es. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera, es capaz de iluminar mi camino, mi sendero en medio de la oscuridad. Es infalible. Ella es el alimento perfecto, dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que crezcáis para salvación. Es el alimento que nosotros necesitamos y es comparado con la leche materna. ¿Qué necesita un bebé recién nacido? Leche materna. ¿Qué más necesita? Nada, salvo que sea el amor y el cuidado y la protección de sus padres. Dícese de la palabra de Dios que ese es el elemento que nos mantiene limpios, que en la vida cristiana nos puede ayudar a mantenernos limpios. ¿No dice el salmista en el Salmo 119, en el versículo 9 y 11, con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Claro, si conocemos, guardamos y atesoramos la palabra de Dios, ella va a ayudarnos a mantenernos limpios en el camino diario de la vida cristiana. Es algo así como un entrenador personal. Pablo le dice el joven a Timoteo, y aclaramos al joven Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, recuerda, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, en lo recto, en lo derecho, en lo honorable, a fin de que el hombre sea, ¿qué cosa? Perfecto, o sea, completo, cabal, sin que le falte cosa alguna. Es un espejo. Santiago 1:21 es un espejo capaz de reflejar en él todos nuestros defectos, nuestras arrugas, nuestras cicatrices, nuestras verrugas también. Santiago, capítulo 1, versículo 21 al 22. Dice: ellos, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Oiga lo que está diciendo ahora, aquí mismo en el libro de Santiago, en el capítulo 1, en el versículo 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será bienaventurado en lo que hace. Y dice Santiago claramente que si nosotros somos hacedores de la palabra, esta puede salvar nuestras almas en todo sentido, porque la palabra de Dios contiene el evangelio de la salvación. Pero si ya somos creyentes y nos sometemos a ella puede guiarnos para que tengamos una mejor vida y evitemos problemas que pueden complicar nuestra vida y nuestra salud física y espiritual. Dice que si somos hacedores de la palabra, ella simple y sencillamente, oiga lo que está diciendo, va a hacer que seamos bienaventurados. Recuerda, a manos llenas, bendecidos, prosperados, dice felices.
Pero en el versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, será bienaventurado en lo que hace. Y es que ese es el problema. No vemos la palabra de Dios como un espejo que sea capaz de reflejar nuestros defectos, nuestras imperfecciones, como para ser corregidos. Yo no me imagino a una mujer ya de por sí bella, hermosa, que se maquilla y su maquillaje está corrido, su pintura de labios, ¿cómo es que se llama? El rímel. El rímel está corrido, ¿verdad? Como así. Y para las que se ponen pestañas postizas, pues una está así, chueca para arriba y la otra está para abajo. Y se ve al espejo y salga así. Está bien ser vanidosa, pero no hay que romper, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos decir? Lo normal. Entonces, si nos miramos al espejo, nos damos cuenta que estamos no muy bien peinados, pues lo lógico sería que nos arregláramos un poquito y acomodáramos nuestro pelo. Si nuestra camisa está mal abotonada y nos miramos al espejo y nos damos cuenta, lo lógico sería que arregláramos aquella situación. Por eso decimos que no es que la palabra de Dios sea necesariamente difícil de entender. Ella es un espejo y va a reflejar, nos va a decir lo que realmente somos, con las palabras correctas, no necesariamente aquellas que nos gusta oír, para que no corrijamos. Por eso se dice en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, en el versículo 20, que ella es como medicina. Ahí hay el detalle. Es como medicina. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparte de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son medicina a los que las hallan y medicina a todo tu cuerpo. ¿Por qué nos va mal? Tenemos un manual que no hemos querido seguir. Tenemos un libro escrito por Dios, dado por Dios, que no queremos creer, al cual venimos para justificar nuestra vida, nuestra manera de ser, nuestra manera de pensar y creer. En lugar de venir a ella y decir, bueno, en este libro están contenidos los pensamientos de Dios para mi vida, lo que Dios quiere que haga y lo que Dios no quiere que yo haga. Este es el manual que Dios ha puesto en mi vida para ordenar casualmente toda mi vida. Por eso nosotros decimos que la palabra de Dios es el instrumento. Puntos suspensivos. El instrumento, el mazo, en las manos de un forjador, en las manos de una persona que está forjando el metal. La palabra de Dios es el instrumento, puntos suspensivos, en las manos de un doctor, un bisturí. Entonces, la palabra de Dios es el instrumento. Dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es el instrumento en las manos del Espíritu Santo, usado para moldear nuestra vida. Pablo pudo haber dicho mazo, Pablo pudo haber dicho bisturí, pero Pablo dijo es la espada, porque está hablando de la armadura de Dios. Es el elemento, el instrumento en las manos del Espíritu Santo para moldear nuestras vidas. Cuidado, sin este libro no vamos a llegar a ninguna parte. Hoy pretendemos escuchar presentaciones magistrales de la palabra de Dios por doctores en teología. Y está bien. Pero lo que tenemos que acostumbrarnos es a leer, a estudiar, a escudriñar,
a considerar, a apropiarnos directamente de este libro. Hay un asunto muy interesante en este asunto de la cocina, para los que nos gusta cocinar. Seguir recetas está bien. A veces es lo mejor y lo más recomendable. Sin embargo, no siempre vamos a encontrar todos los ingredientes y con la misma concentración que usó la persona que nos brindó la receta. Así que va a ser muy difícil que nos quede exactamente igual. Pero existe algo que se llama personalizar. Se me fue la palabra. Personalizar. Debemos personalizar las recetas. Y a veces uno está cocinando y dice, bueno, pero es que esta pasta, tal vez si yo le echo orégano, y tal vez si le echo albahaca, porque es una pasta, entonces si uso tal cual queso, y resulta que nos quedó muy bien. Y es lo que nosotros estamos aquí hablando, ¿verdad? Dios nos ha dado a nosotros un manual, que es la palabra de Dios. Cuidado con personalizar la palabra de Dios y hacer la receta a necesariamente nuestro antojo. Oiga, ella es el arma por excelencia que nos permite vencer y derrotar al mal, no solo a Satanás. Primera de Juan 2:14. Entonces a veces venimos a las Sagradas Escrituras no para seguir la receta, sino para personalizar la receta y tratar de justificar nuestra manera de creer y de vivir. Darle sabor a nuestra manera. Primera de Juan dice entonces el apóstol Juan en el capítulo 2, en el versículo 14. Os escribo a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Eso es un poco, no sé, como antagónico hoy en día. No son los jóvenes los que necesariamente están venciendo al maligno, pero Juan está hablando de un grupo de jóvenes que lograron vencer al maligno. La pregunta es, ¿por qué? Y dice, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Esa era la razón. ¿Quién dijo que la edad es requerida o necesaria? Daniel tenía unos 12 años cuando propuso en su corazón no contaminarse con la comida de la mesa del rey. Hubo reyes en el reino, en este caso sería del sur, que hicieron lo correcto y tenían 8, 9, 10, 12 años. ¿Por qué lo lograron? Porque se sometieron a la palabra de Dios. Y cualquier persona, sin distingo de edad, sabemos que para los jóvenes es un poco más complicado, tal vez por la edad en la que se encuentran, por su madurez emocional. Y bueno, para muchos adultos también. ¿Qué marca la diferencia? El sujetarse a la palabra de Dios, no a venir a buscar en ella la manera de personalizar nuestra propia receta. Ella es el arma por excelencia que nos permite inclusive vencer o derrotar al mal, derrotar a Satanás. Ella es práctica, por lo tanto, es liviana, maniobrable, sumamente eficiente, muy versátil y es capaz de transformar la vida de cualquier persona. Hebreos capítulo 4, en el versículo 12, nos dice el autor de Hebreos de la siguiente manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Escuchemos las palabras del autor de Hebreos. Ella es eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Esto incluye a la gladius romana, la más eficiente de todas las espadas, la más letal.
en épocas de guerra, la más eficiente. Y dice, ella es más cortante que toda espada de los filos. Sin embargo, no la leemos, no la estudiamos, entre otras cosas. Lo peor de todo es que cuando venimos a ella, no la queremos. No seguimos sus instrucciones. Por eso es que nos cuesta estructurar nuestras vidas. Si vamos a vencer nuestras debilidades y a crecer y a desarrollarnos como creyentes, si vamos a agradar a Dios, vamos a tener que dedicarnos a conocer bien la palabra de Dios y creerla hasta que se convierta en algo así como una extensión de nuestras manos y podamos usarla con maestría. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15, nos dice el apóstol Pablo: el ideal de todo creyente, de toda persona que se diga creyente, de toda persona que se diga siervo de Dios, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Analicémoslo de atrás para adelante este pasaje. Dice que usa bien la palabra de verdad. Dice que si yo uso bien la palabra de verdad, no tengo por qué avergonzarme. Se sabe que la palabra de Dios dice por ahí en 1 de Juan que un día vamos a tener que comparecer delante de la presencia de Dios y que muchos vamos a salir avergonzados de su presencia. Y aquí dice el apóstol Pablo que una de las razones por las cuales eso va a suceder es porque no supimos usar bien la palabra de Dios, porque no tomamos este manual para que nos guiara a hacer las cosas bien o dejar de hacer las cosas que hacíamos mal. Y sigue diciendo, de un obrero aprobado. ¿Cómo es el obrero aprobado? El que usa bien la palabra de verdad. Y si no la uso bien, pues no soy aprobado. Voy a ser avergonzado de la presencia de Dios. Porque esa es la principal razón de que no podamos estructurar nuestras vidas. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 16 al 17, recordamos las palabras del apóstol Pablo para Timoteo. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Usted recuerda esta expresión: ay, es que yo no sabía. Es que si yo hubiese sabido. Usted sabe que la ignorancia no es una justificación para infringir la ley, porque es la responsabilidad de todo ciudadano conocer la ley cuando va a actuar. ¿Qué quiero decir con eso? Usted quiere tener un vehículo, un medio de transporte, llámese una motocicleta, llámese un automóvil. Usted quiere tenerla o tenerlo, perfecto. Pero primero, ¿qué tiene que hacer? Conocer la ley. Usted quiere tener un arma, cuidado, eso es muy peligroso. Quien tenga un arma en la casa debe saber que tarde o temprano va a tener que usarla, va a verse obligado a usarla o se la van a quitar para usarlo contra usted mismo. Pero si usted va a tener un arma, usted tiene que conocer el arma, saber usar el arma y conocer la ley. Entonces, eso es lo que estamos tratando de decir. Entonces usted no puede llegar a la presencia de Dios y decir: ay, Señor, mira, es que yo no sabía. Si yo hubiese sabido, si el pastor me hubiera dicho, si me hubieran enseñado. Perdón, el manual nos fue dado a cada uno de nosotros. Yo digo conocer a Dios, yo digo amar a Dios. Entonces yo debería conocer al autor de este libro, a quien yo digo amar. ¿Y quién es Dios? No hay justificación para que digan yo no sabía, si me hubieran dicho, si me hubiesen enseñado. Bueno, Dios nos dejó este manual
para que supiésemos. Y Él está diciendo que, bueno, de una manera muy sencilla, que yo puedo ser aprobado o desaprobado. Está diciendo que yo puedo ser avergonzado o no por conocer la verdad de Dios o no. Y aquí en 2 Timoteo 3, 16 al 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces no cabe aquello de decir, yo no sabía. Ella es capaz de producir aquello para lo que fue enviada, pues ella es infalible y eficaz. Ya está resonando en el ambiente, en el aire, este pasaje. Isaías capítulo 55, versículos 10 al 11. Yo recuerdo un joven en la iglesia, y él decía, no, definitivamente, al leer Isaías 55, 10 al 11, uno se da cuenta que Dios no falla, porque tenemos la palabra de Dios y es infalible. Por lo tanto, los que fallamos somos nosotros. O sea, aquí no es como a veces ciertos médicos. Usted va donde el médico porque tiene un padecimiento y le dice, mira, vamos a hacer una cosa. Vamos a probar, saca una caja con un montón de compartimentos y pastillas de colores. Vamos a probar la pastillita azul. Y la siguiente cita, doctor, no funcionó. Probemos las amarillas. Y va. Y la siguiente cita, probemos las verdes o las anaranjadas. Bueno, tengo estas celestes con una rayita blanca que tal vez podrían servir. No queremos desprestigiar a los doctores, a los médicos. Hay muy buenos médicos y muy buenos doctores. Pero tenemos que decir que a veces cuando llegamos a donde un médico, esto es exactamente lo que pasa. Con la palabra de Dios no es así. Vea lo que dice Isaías 55, 10. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve ya, sino que llega a la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Ella es infalible y va a producir aquello para lo cual fue enviada. Transformar nuestras vidas. Usted dice, hermano, y entonces, ¿por qué mi esposa es así? ¿Por qué mi esposo es así? ¿Por qué mis hijos son así? ¿Por qué yo soy así? ¿Por qué han dejado de depender de esto? ¿Por qué no portan en su mano la espada del Espíritu? ¿Por qué no han sujetado sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones y su voluntad a Dios y a su palabra? Y aquí tenemos que decirlo. La armadura de Dios está relacionada con un solo elemento. O sea, yo no puedo llegar a su casa y decirle que, bueno, uno de los elementos de la armadura de Dios está relacionada con la oración, que el otro está relacionado con la palabra de Dios, que el otro está relacionado con la fe, que el otro está relacionado con tal y cual cosa. O sea, yo no sé si ya lo notó, pero toda la armadura de Dios está relacionada con un elemento, señala un elemento, la materia prima de la que está conformada la armadura de Dios, y es la palabra de Dios. Quiere decir que una persona que no depende de este libro está desnuda ante la tentación, está desnuda ante el pecado, ante la lucha contra sí mismo, contra la carne, contra el mundo, contra Satanás. Está desnudo, va a ser fácil presa, vamos a ser fácil presa. Es nuestra dependencia a ella lo que puede marcar la diferencia en nuestra lucha contra Satanás. Esta es la espada del Espíritu. Es sumamente eficaz, es flexible, maniobrable y es un arma mortal en aquellos que han tomado la determinación de usarla en su lucha
contra el mal. Que Dios les bendiga.